Perfecto. Buenas tardes a todos. En nombre de Neurotech UCB les damos la bienvenida al seminario en conmemoración a la Semana Mundial del Cerebro. En esta oportunidad nos sentimos felices de contar con la participación de la doctora Ninoska Ocampo Barba, directora del Instituto de Neurociencias Comportamentales. Su formación académica incluye una licenciatura en psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, seguida de un posgrado de neuropsicología infantil en la Universidad Autónoma de Puebla, en México. Posteriormente obtuvo un doctorado en psicología de la salud con mención en neurociencias y en demencia en la Universidad de Granada, en España. También ha recibido un doctorado honoris causa del Colegio de Profesionistas de México. Es directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Neuropsicológicas en Bolivia, presidente de la Asociación Alzheimer Bolivia y de la Sociedad Boliviana de Neuropsicología. Sin más preámbulos, damos la palabra a la doctora Ninoska Ocampo Barba para su ponencia sobre salud cerebral y prevención de enfermedades neurodegenerativas. Gracias, Camila, por la presentación y bueno, muy buenas tardes a todos los que se juntan esta tarde para iniciar este tan importante ciclo de recordación de lo que es la importancia del cerebro, ¿no? Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Bueno, el tema que hoy vamos a exponer para todos ustedes es salud cerebral y prevención de enfermedades neurodegenerativas, un tema que en realidad nos va a llevar más que a todo a una reflexión sobre qué tan posible es el tema de la prevención de las enfermedades neurodegenerativas. Empiezo mi presentación diciéndoles que a mí me encantaría decirles que la prevención sí es posible, pero vamos a ver cómo termino la presentación del día de hoy, empezando con un temario en el cual voy a desarrollarles qué es la salud cerebral, cuáles son los componentes de la salud cerebral, cuáles son los indicadores, la salud cerebral y la salud mental, que es algo que tenemos que también establecer una comparación y una diferencia. Las enfermedades neurodegenerativas, a partir de qué las definimos, cuáles son las que están tipificadas en los manuales de salud mental, para finalizar la presentación de hoy hablando justamente de lo que es la prevención de estas enfermedades. Bien, empecemos entonces con qué es la salud cerebral. Cuando hablamos de la salud cerebral, nos vamos a referir en concepto a lo que es el estado óptimo del funcionamiento del cerebro. Solamente definiríamos la salud mental, la salud cerebral, perdón, a partir primero de un estado óptimo de este funcionamiento cerebral que va a implicar la integralidad de las estructuras y funciones del sistema nervioso central. Recordemos que cuando hablamos de sistema nervioso, estamos hablando de dos sistemas fundamentalmente, del sistema nervioso central y el periférico, pero que es el sistema nervioso central el que va a recibir toda la información proveniente del sistema nervioso periférico. Poniéndolo de alguna forma, hagamos de cuenta, este sistema nervioso central constituido por dos grandes partes que son el encéfalo y la médula espinal, el encéfalo y la médula espinal, que recibe como un cortapicos, como si fuera un tomador de corrientes, toda la información proveniente del otro sistema, que es el sistema nervioso periférico. ¿Cuáles van a ser los componentes para esta salud cerebral o qué aspectos debemos valorar al momento de pensar en una salud cerebral? Primero, la integridad de las estructuras, este sistema nervioso del que estábamos hablando, que va a ser favorecido por lo que sería la salud física, la salud estructural del cerebro, incluyendo, por supuesto, todo lo que supone el sistema de las células nerviosas, a las cuales todos ustedes saben, las llamamos neuronas, y las múltiples conexiones de cada una que las conocemos como los procesos sinápticos. Esto es importantísimo de recordar
es importantísimo que nos demos cuenta entonces que para hablar de esta salud cerebral, primero debemos pensar en que este sistema, que es el sistema nervioso central y que recibe la información del sistema nervioso periférico, esté plenamente eh, desarrollado, esté sin complicaciones y esto va a permitir, por tanto, que los procesos sinápticos se den de mejor manera, ¿no? Y al darse los procesos sinápticos sin dificultad, estamos pensando en que estas conexiones van a permitir que entonces los procesos cognitivos resultantes de este funcionamiento también se den de la mejor manera. Va a haber un funcionamiento neuroquímico, porque tal vez una manera muy simbólica, pero a la vez exacta de definir cómo funciona el cerebro, es decir, que el cerebro es un gran laboratorio neuroquímico, porque en su interior todo va a tener sentido y va a ser resultado de esto que llamamos el equilibrio entre los neurotransmisores y otras sustancias químicas que van a permitir el funcionamiento cerebral. No son solamente estos tejidos a los cuales llamamos células nerviosas, neuronas, las que permiten que cada uno de nosotros levantemos un brazo, que cada uno de nosotros atendamos una presentación, escuchemos un mensaje, sino que esta posibilidad de escuchar, de ver, de escribir, de aprender, está relacionada con que en nuestro organismo haya un balance en la producción de los neurotransmisores y por tanto estos neurotransmisores como activadores de este sistema nervioso central va a simular en nuestro organismo el funcionamiento de un gran laboratorio. La neuroplasticidad va a ser otro componente importantísimo para la salud cerebral, toda vez que podemos definir esta neuroplasticidad como la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a cualquier situación de cambio. Importante recordar que los cambios son permanentes en la vida humana, ¿no? Desde transportarnos de un lugar al otro, de ir de la casa a la universidad, desde enfrentar un desafío como el no pasa el micro que yo espero y tengo que ver qué otra línea de micro tomo, desafíos como voy a comprar pan y no lo encuentro y tengo que ver qué otra cosa compro en lugar de esto. Y esto suponen desde los cambios más chiquitos hasta los cambios más grandes, como de la noche a la mañana pierdo la movilidad en las piernas porque sufro un accidente, o debo cambiar de ciudad, o enfrento una enfermedad terminal, o tengo un diagnóstico que antes no tenía, y todas estas situaciones suponen cambios. Y la cognición, que va a ser el cuarto componente en esta primera parte, porque tenemos 4 componentes más, que va a suponer aquellos procesos mentales como la atención, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, y procesos cognitivos superiores como la resolución de problemas. Ahora, cuando decimos que estos son los primeros componentes, pensemos en 4 más que van a ser las emociones y el estado de ánimo. Cuando hablamos de las emociones y el estado de ánimo, nos estamos refiriendo a la posibilidad de regular las emociones y el mantenimiento de un estado de ánimo equilibrado. A esto llamamos estabilidad emocional. La estabilidad emocional sin duda va a ser uno de los elementos más importantes para lograr esta salud cerebral. Sin embargo, déjenme decirles a todos ustedes que tal vez la regulación emocional se constituye en uno de los elementos más difíciles de lograr equilibrar en esto que llamamos la salud cerebral. Vamos a tener también como componente a la función sensorial y motora, toda vez que hemos dicho que si bien la integralidad, la salud de este sistema nervioso tiene que ver con que estas conexiones nos permitan llevar adelante procesos como aprender, memorizar, relacionar, esto no sería posible si no estaría activada la función sensorial y motora. Permítanme que recordemos a un fisiólogo y a la vez pedagogo que ha marcado la vida de los programas de educación en todas partes del mundo, como es Jean Piaget,
y un postulado que él hacía de los estadios del desarrollo, donde ponía al sensoriomotor como el primero, basándonos en el hecho de que para el desarrollo cognitivo, la primera fuente de desarrollo cognitivo va a ser la captación sensorial y la emisión de los movimientos. Por tanto, el procesamiento de la información sensorial es el que va a permitir la regulación y el desarrollo de los movimientos, y este a su vez va a retroalimentar la posibilidad del desarrollo cognitivo. Otro componente importantísimo para la salud cerebral va a ser el sueño y el descanso. El sueño y el descanso, que no son lo mismo, va a permitir que podamos consolidar la memoria, que podamos mejorar nuestras capacidades de aprendizaje, que podamos estar muy vigilantes de lo que está pasando alrededor nuestro, y que cuando esto nos falta, tanto el sueño como el descanso, nuestra velocidad de reacción, nuestra posibilidad de entender lo que está sucediendo alrededor nuestro es mucho menor. Es mucho menor. No se trata solo de aquello que va a contribuir a que la persona tenga un buen desarrollo, por ejemplo, académico, o un buen desempeño laboral, sino estamos hablando de aquello que le va a permitir a la persona vivir de mejor manera, ¿no? Y el sueño y el descanso van a precisamente ser un elemento fundamental para esta salud cerebral desde ese punto de vista. Por tanto, el estilo de vida, los factores externos van a tener que ser los que a través de la influencia de la dieta, el ejercicio, el control o la regulación del estrés, el entorno social que tengamos, van a contribuir a esto que es la salud cerebral. El estilo de vida, de los hábitos que nosotros tenemos, de las actividades que nosotros organizamos, van a ser fundamentales en esta salud cerebral. Por supuesto, tenemos que recordar que aunque todos los cerebros tienen la posibilidad de funcionar de la misma manera, cada cerebro va a tener la voluntad de quien dirige todos esos procesos, y a lo cual nosotros llamamos la personalidad. Por tanto, si bien todo esto debiera ser igual en todas las personas, déjenme decirles que no en todos funciona igual, porque hay personas que prestan menos atención a alguno de estos 8 factores. Los 8 factores permitirían como componentes lograr la salud cerebral ideal. Bien, aquí yo les he traído 2 tablas que van a mostrar, esta es la primera y hay una después, que nos van a mostrar la diferencia, la comparación, la similitud entre lo que nosotros llamamos la salud cerebral y la salud mental. Fíjense que son 2 temas diferentes. Por un lado, la salud cerebral como la salud de este órgano material, biológico, el cual podemos observar, el cual podemos estudiar a través de múltiples herramientas y múltiples instrumentos, frente a lo mental, que viene a ser abstracto. Por supuesto que tiene lugar sobre este órgano que es el cerebro, pero que no es tangible, que no es algo palpable, que no es algo que podemos observar con indicadores, sino que podemos observar a través del propio comportamiento. Vamos a partir de la definición. La salud cerebral se va a referir al estado general de bienestar en cuanto al funcionamiento del cerebro, mientras que la salud mental se va a referir al estado de bienestar emocional, psicológico y social, que tiene lugar en esa estructura que llamamos cerebro. En cuanto al enfoque, vamos a decir que la salud cerebral se va a centrar en la estructura y funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central, como lo hemos explicado desde el primer momento esta tarde, mientras que en el tema de la salud mental nos vamos a centrar en lo que son las emociones, los pensamientos y, en definitiva, el comportamiento de la persona. Por tanto, nosotros observamos el comportamiento, pero este comportamiento es resultado de una salud cerebral previa. ¿Qué pasa con una persona cuando tiene alguna
algún trastorno mental. Esta persona lo que está haciendo es evidenciar que las estructuras cerebrales pueden estar comprometidas o dañadas de alguna forma, y debido a eso es que nosotros somos capaces de apreciar comportamientos en ella que nos llevan a un diagnóstico de un trastorno mental. En cuanto a los componentes, bueno, de la salud cerebral, ya lo hemos mencionado, la integralidad de la estructura, el funcionamiento neuroquímico, la neuroplasticidad, la cognición, las emociones, las funciones sensoriales y motoras, el sueño, el descanso y los factores externos, mientras que en la salud mental va a influir lo que es la salud emocional, la salud psicológica y la salud social. Continuando con esta tabla, en cuanto a los indicadores, vamos a encontrar que en la salud cerebral pueden incluir la salud física del cerebro, por tanto estamos hablando de que estas estructuras neuronales, estos tejidos neuronales, las sustancias que permiten el mantenimiento de esta estructura puedan dar curso a lo que son las funciones cognitivas, la calidad del sueño, entre otros, o entre los más importantes, ya que el descanso, el tono y la vigilia forman parte de la vida consciente de la persona. En cuanto a los indicadores de salud mental, estos van a estar referidos a lo que es el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión, el estrés, entre los más estudiados y entre los más, además, referenciados por las personas. Cuando pensamos que una persona tiene una alteración de salud mental, cuando la persona menciona que se siente muy nerviosa frente a cosas, que le alteran demasiadas cosas o que no tiene ánimo ni gana de hacer nada, no quiere levantarse, no quiere estudiar, no quiere salir a trabajar. Estas son las cosas que nos llaman la atención para pensar que una persona está atravesando un trastorno mental. En cuanto a los enfoques de tratamiento en la salud cerebral, van a incluir la intervención para mantener o mejorar esta estructura, el funcionamiento del cerebro, así como también acciones para prevenir y tratar los trastornos neurológicos que, permítanme decirles, en la mayoría de las veces y los casos, estas son de carácter neurológico y por tanto los tratamientos suelen ser de tipo farmacológico, En cambio, en la salud mental, vamos a hablar de que la primera opción de tratamiento van a ser las terapias psicológicas, en un segundo momento la farmacoterapia, en un tercer momento las intervenciones sociales y comunitarias y finalmente el abordaje de problemas emocionales o psicológicos. En cuanto a su importancia, en cuanto a la salud cerebral, vamos a decir que es fundamental que haya un equilibrio entre lo que es el bienestar de todo el cuerpo, todos los órganos de nuestro cuerpo, para pensar que nuestro cerebro es capaz de registrar también esta salud cerebral. A ver, ¿cómo yo sé que tengo, por ejemplo, dificultades al caminar? ¿Por qué esta molestia en las piernas, en los músculos, en las articulaciones, llegan como información a mi cerebro? Entonces, hablar de la salud cerebral no solo supone el bienestar del órgano del cerebro, sino la capacidad que tiene este cerebro para captar la información de bienestar del resto de nuestro cuerpo. Y a nivel de salud mental, va a ser esencial que la calidad de vida esté relacionada con lo que es, por un lado, el bienestar emocional y por otro lado, el bienestar social. En lo mental, lo social no puede ser dejado de lado. Vuelvo a repetir, en lo mental, lo social no puede ser dejado de lado, porque lo que hace que el ser humano se mantenga en las mejores condiciones de salud mental es su contacto e interacción social. ¿Qué nos llama la atención de una persona? El que deje de ir a la escuela, el que no quiera salir con los amigos, el que no conteste el teléfono, el que no quiera vincularse con los demás, el que se aísle. O, por lo contrario, podría ser
en el otro extremo, el que no puede estar solo, el que siempre esté acompañado, el que nunca quiera hacer cosas sin un montón de gente, el que no tenga ningún momento de privacidad o no permita que en una relación, por ejemplo, más estrecha con una pareja, dejen de participar muchas otras personas. Nunca estamos solos, nunca tenemos nuestro momento, en la casa siempre hay gente. Fíjense cómo ambos extremos marcan algo raro está pasando con la vida de esta persona. Y ahora, habiendo mirado o revisado originalmente, inicialmente, esto que es la salud mental, entremos un ratito al mundo de lo que son las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué hemos escogido este tema? A ver, si estamos en la recordación de la importancia del funcionamiento del cerebro y estamos dando inicio a a, es- a esta recordación de la importancia de esto, ¿por qué elegir un tema como las enfermedades neurodegenerativas? La razón es muy simple. Primero, porque las enfermedades neurodegenerativas, me temo que son el tipo de enfermedades frente a las cuales vamos a tener menor capacidad de resolución. Y es importante entonces, si son las que menos pronóstico de solución tienen, que prestemos atención tempranamente a la posibilidad de su presencia en la vida de nosotros mismos o de personas que están alrededor nuestro. Las enfermedades neurodegenerativas van a ser un grupo de trastornos caracterizados en primer lugar por un progresivo deterioro de estas células nerviosas a las cuales llamamos neuronas y que van a influir en todo el sistema nervioso central, es decir, no solamente en el encéfalo, sino también en la médula espinal. Estas enfermedades afectan las funciones de este sistema nervioso central y esto va a hacer que la persona pueda perder varias cosas, entre ellas pierda la movilidad, pierda sus capacidades cognitivas y pierda también sus capacidades de regulación emocional. Desde esa perspectiva, hay un listado de enfermedades neurodegenerativas que son lastimosamente muy frecuentes en la población mundial, empezando con lo que es la enfermedad de Alzheimer, que es definida como una demencia progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento de la persona y que tiene que ver con dos temas importantes, las taupatías y el hecho de que se presenten em, complicaciones a nivel de lo que es la conectividad del impulso nervioso entre las neuronas, dando paso a lo que es la desmielinización de las neuronas. La enfermedad de Parkinson, que va a ser un trastorno caracterizado por movimientos, temblores, rigidez y problemas de equilibrio no dependientes de la persona, son alteraciones de la movilidad, de la musculatura de la persona y que termina reduciendo su posibilidad de independencia y autonomía debido a una reducida producción de dopamina fundamentalmente. La esclerosis lateral amiotrófica, que va a suponer una degeneración de las neuronas motoras y que esto va a conducir a lo que es una alteración progresiva muscular, una debilidad muscular y finalmente la parálisis. La enfermedad de Huntington, considerada un trastorno principalmente hereditario, que provoca movimientos involuntarios, un deterioro cognitivo y cambios emocionales que si ustedes piensan en lo que yo les estoy diciendo, en muchos sentidos habría una similitud y posibilidad de confusión de los síntomas iniciales con la enfermedad de Parkinson e inclusive con la enfermedad de Alzheimer. La demencia de cuerpos de Lewy, que va a ser una demencia con fluctuaciones de alteración cognitiva, la presencia fuerte de alucinaciones, problemas motores vinculados precisamente dentro de la estructura de la neurona a esta estructura que se llaman los cuerpos de Lewy.
La atrofia muscular espinal, que va a ser un trastorno genético que afecta las neuronas motoras, causando debilidad muscular y problemas respiratorios. Estas son las más importantes enfermedades neurodegenerativas, aunque debo decirles que me temo que no son las únicas. Actualmente, dentro de lo que es la clasificación de las 15.000 enfermedades neurológicas raras, las llamadas enfermedades huérfanas, vamos a encontrar muchas de ellas que podrían ser tipificadas como enfermedades degenerativas. Si yo quisiera hacer una síntesis, porque entiendo que tenemos un auditorio con personas de distintas carreras y de distintas formaciones, me he dado a la tarea de tratar de resumirles cómo caracterizaríamos una enfermedad degenerativa y diríamos primero que se va a producir una alteración en las neuronas, a lo cual llamamos degeneración neuronal. Van a haber síntomas progresivos, lo que supone que en la mayoría de los casos no son reversibles, son síntomas que se van a ir presentando, pero que me temo que en la mayoría de ellas no van a ir desapareciendo cuando iniciamos un tratamiento farmacológico o no farmacológico. Va a haber un deterioro funcional de la persona, que quiere decir que va a ir restando su capacidad de autonomía e independencia. Va a haber una acumulación de daño cerebral, por tanto, muchas zonas del cerebro pueden verse afectadas al punto de la atrofia. Va a haber un impacto en la calidad de vida porque al tener yo menos independencia y control sobre mí mismo, obviamente genero una imposibilidad de autonomía. Estas enfermedades van a ser consideradas crónicas porque van a acompañar al ser humano a lo largo de los años que le queden de vida. Posiblemente van a ser de carácter hereditario, como en el caso del Huntington, pero en menor probabilidad en casos como el del Alzheimer, aunque existe una variedad de Alzheimer denominado familiar y que sí va a tener un factor de herencia. Y la respuesta va a ser limitada al tratamiento, por tanto, me temo que los tratamientos en este tipo de enfermedades no son los más exitosos. Un poquito tratando de ver cuál es el origen, pues vamos a encontrar varios posibles orígenes de estas enfermedades degenerativas y también de las neurodegenerativas, como son los factores genéticos, la acumulación de proteínas anormales, la inflamación y estrés oxidativo, los factores ambientales, el envejecimiento, tal vez como uno de los factores de riesgo más importantes, la disminución también mitocondrial, que va a suponer la mayor probabilidad de daño celular. Y esto nos va a llevar entonces a la pregunta de hasta qué punto estas enfermedades pueden ser prevenidas, hasta qué punto podemos hablar de una prevención. Les decía al inicio de esta conversación con ustedes que yo quisiera decirles, bueno, vamos a empezar hablando de las enfermedades neurodegenerativas y cómo se pueden prevenir. Pero me temo que los estudios muestran que, en definitiva, es muy difícil hablar de la posibilidad de éxito en la prevención de las enfermedades degenerativas, pero sí hemos comenzado a trabajar mucho en lo que son medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de desarrollarlas, por un lado, y por otro lado, medidas que se pueden tomar para retrasar su aparición. No va a depender de nosotros el que se presenten estas enfermedades, pero sí va a depender de nosotros el que podamos, uno, atrasar el momento en que se presenta su sintomatología, dos, una vez presentada la sintomatología, cómo podemos lentificar el proceso de deterioro y al lentificar este proceso de deterioro, intentar, por supuesto, mejorar la condición o la calidad de vida. El primer elemento que vamos a revisar como una medida para tratar de reducir el riesgo o retrasar su aparición va a ser mantener un estilo de vida saludable. Yo pienso que todos los que están en esta sala, las 38 personas, 39 personas que están aquí,
deben estar cansadas de escuchar decir, hay que comer sano, hay que hacer ejercicio. O sea, eso lo sabemos hasta el cansancio. El problema es, ¿cuántos de nosotros realmente hemos tomado verdadera conciencia de esto? A ver, estamos repitiendo esto mismo muchas veces. Estamos repitiendo hasta el cansancio, debemos comer bien, debemos hacer ejercicio, debemos tener actividad física, debemos evitar las grasas, debemos evitar el colesterol, debemos evitar el sedentarismo, tenemos que ser más ágiles, debemos hacer más cosas por nosotros mismos, debemos ejercitar más nuestra actividad física, pero en definitiva creo que en muchos sentidos nos está ganando los hábitos de la comida rápida, nos están ganando los hábitos del consumo del tabaco, el consumo del alcohol, el consumo de una serie de cosas que están destinadas inclusive a atacar o a paliar algo que llamamos los niveles de ansiedad. Si yo les dijera a ustedes, y me hubiera encantado empezar esta disertación haciendo lo que siempre hago y no sé por qué no lo hice esta vez, que es pedirles a todos que prendan sus cámaras. Pero nunca es tarde, ¿cierto? Tenemos 10 minutos casi y yo voy así pedirles a todos, los que se pueda, que me prendan sus cámaras. Porque para hablar de este tema y que esto no quede en simplemente una conversación más a la que medio le he tirado pelota y medio no, necesitaríamos tomar verdaderamente conciencia de que el que nosotros comencemos a tener un estilo de vida más saludable es lo que va a evitar, señores, que todos ustedes terminen en una cama de hospital, que todos ustedes terminen movilizándose con una silla de ruedas o que dependamos de otra persona para cambiarnos, para bañarnos, para desayunar, para prepararnos un alimento. Eh, Pareciera que esto está lejos y pareciera que esto no me va a llegar a mí, pero yo me temo que sí, nos va a llegar a todos nosotros si no ponemos ahora un alto a esta situación. Uno, entonces, de los primeros elementos, mantener un estilo de vida saludable. Vamos al siguiente y aquí vamos a ver dos más. Estimular el cerebro. ¿Y cómo puedo yo estimular este cerebro si no es a través de realizar múltiples actividades, la mayoría de ellas actividades distintas, diversas? Si Gabriela, por ejemplo, es una persona que lee mucho, ahora necesita, además de leer mucho, pintar. Si Yesenia camina mucho, además de caminar mucho, Yesenia debe empezar a escuchar música. Si Oscar escucha mucha música, además de eso debe aprender a cocinar. Y así yo me podría pasar la tarde con las 38 personas tratando de adivinar qué es lo que hacen mucho y que empiecen a hacer una cosa que hacen menos veces. Porque esto supone ejercitar ese cerebro haciendo cosas que muchas veces hasta no nos gustan. Me voy a permitir mostrarles algo. ¿Saben qué es eso? Ese es un rompecabezas que está en toda mi mesa. No sé si llegan a ver. Es un rompecabezas enorme que no tiene pautas de nada, que todo el rompecabezas son fichas así, donde no tengo pistas. Y lo estoy queriendo armar porque necesito que mi cerebro haga más de lo evidente, casi como los Thundercats y la espada del augurio, de ver más allá de lo evidente. Eso es lo que necesitamos hacer para que este cerebro se estimule. No va a venir un alguien por afuera a pincharme mi cerebro y así lo va a estimular. Soy yo el que tengo que poner los retos para este cerebro. Tercer elemento, controlar las condiciones de salud subyacente, que va a tener que ver con los signos vitales míos, aquellos elementos que le ayudan a un médico, por ejemplo, a decir qué tan bien estoy yo en cuanto a lo que es mi presión arterial, el control del azúcar en sangre, el poder reducir el riesgo de enfermedades vasculares o cardiovasculares que están ligadas, por supuesto, al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.
Hay una relación, señores, directa entre el consumo de la glucosa y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y esto es algo que pareciera de lo cual no tomamos mucha conciencia. El control del azúcar, y el azúcar no solo viene en forma del azucarero, de la azúcar blanca o morena que tenemos, sino tiene que ver con el consumo, por ejemplo, de los carbohidratos, de esos fideitos, arrocitos, papas, chuños que nos gusta comer tanto, de este tipo de productos en los cuales vamos a encontrar, me temo, que el azúcar en su peor forma. Siguiendo con lo que son la prevención de estas condiciones, podríamos hablar del mantener las conexiones sociales, algo a lo que no le prestamos mucha atención. Pensamos que es mejor si nos quedamos siempre en casa y quedarse siempre en casa no es precisamente cuidar de nuestra salud. Necesitamos estar en vinculación con otras personas, los compañeros de la universidad, el salir a trabajar, el estudiar, el producir, inclusive el relacionarnos de esta manera, aunque nunca esta conexión virtual va a ser tan rica como la conexión presencial, por supuesto. Las famosas, aquí se utiliza mucho en Santa Cruz de la Sierra el término tertulia. Y cuando yo llegué aquí decía tertulia, ¿qué cosa quiere decir eso? Tertulia significa conversar, tertulia significa charlar, significa no siempre tomarme un café, no siempre tomarme un vino, claro que sí, sí se puede un café, si se puede compartir un ápice, si se puede comer un pedacito de yaucha, o sea, que hace mucho a estas relaciones sociales, pues bienvenido es, pero el relacionarnos con otras personas, el crear nuevas relaciones, el establecer vínculos, el tener la capacidad de llegar a la universidad y no meterme a mi banco y solamente conocer al de al lado o al amigo que conocí hace un año, sino el saber que puedo relacionarme con las otras personas, conectarme con las otras personas. Esto va a ayudar enormemente a lo que es la salud, por un lado cerebral y la salud mental por el otro. Proteger el cerebro de lesiones, que tiene que ver con el hecho de que tenemos que tomar recaudos con respecto a los riesgos que podemos asumir cuando hacemos, por ejemplo, actividades extremas, cuando hacemos deportes arriesgados, cuando manejamos bici sin ningún cuidado, cuando vamos a manejar motos sin casco, el hecho de darnos cuenta de que este cerebro no solamente debe ser protegido de traumatismos cráneoencefálicos, sino que también este cerebro debe ser protegido a través de una buena oxigenación. Me temo que en muchas partes estamos acostumbrados a dormir cerrados y eso sin la ventilación puede contribuir a un proceso de hipoxia cerebral que supone la insuficiencia de oxígeno al cerebro. Nuestro cerebro requiere de oxigenación. Por eso el hábito de dormir cerrados no es la mejor opción que nosotros tenemos. Bien, casi ya finalizando entonces lo que podemos decir con respecto a lo que es la prevención, podemos prevenir a través de acciones para evitar esto que estamos viendo en esta última imagen que les traigo, donde tenemos el cerebro en toda su integralidad, que con el paso, me temo, del tiempo está la presencia o la posibilidad de enfrentar enfermedades como las que hemos visto y que nos dejan en desventaja, y finalmente en ese último arbusto rojo que simula un cerebro, lo que supondría una degeneración, ¿no? Que además, como ustedes ven, es algo que va en avance y que me temo que no tiene retroceso. Yo quiero terminar con estos 3 minutos que me quedan de exposición, Camila, mostrándoles a todos un video que me parece fantástico por la historia que tiene el video. Primero, porque quiero que escuchen muy bien la canción, y segundo, porque quiero que sepan que la persona que canta esta canción tuvo que enfrentar una enfermedad degenerativa que me temo, y parece irónico, que llevó a esta misma persona a la muerte.
que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. De nada sirve decir te amo. De nada sirve ahora llorar. Como quisiera estar soñando y con tus besos despertar. Una oportunidad perdida. En el amor no vuelve más. No, no, no. Son las lecciones de la vida. Hey, que nunca más te servirá. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Y ahora la vida se rompe, mi alma está sola. Escucho tu nombre, mis ojos te lloran amor. Sé que debí haber amado, pero es muy tarde, lo olvidé. Quiero estar entre tus brazos y que tus besos me despierten. Como ayer, como ayer. Bien, simplemente para cerrar, este video yo lo elegí hace 20 años para defender la tesis de grado de mi maestría, cuando yo exponía un tema justamente sobre la importancia de los procesos motores en los procesos cognitivos, y la canción me parecía fantástica para representar de qué manera una persona puede sufrir una enfermedad neurodegenerativa, como en este caso es una demencia, ¿no? Si ustedes se fijaron en el video, es un cuidador con una enfermera que le cantan a una pareja de viejitos que recuerda su historia. Una historia en la cual, cuando la señora era muy joven, sufre un accidente cerebrovascular que termina desarrollando una demencia vascular con los años. El cantante Pedro Berti Suárez, cuando canta esta canción, yo creo que nunca se imagina que él mismo desarrollaría una enfermedad degenerativa, ¿no? Él murió el año pasado con una parálisis vulvar, que es una enfermedad en la cual se va perdiendo la movilidad de la masticación.
Él se quedó sin voz y terminó muriendo con una enfermedad hacia la cual de alguna manera él llamaba a la reflexión, ¿no? Fíjense que no se necesita ser muy anciano para padecer una de estas enfermedades. Él murió a los 59 años, 7 años más que yo, y creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué tan importantes son las enfermedades neurodegenerativas? Creo que con el video puedo responder esa pregunta. ¿Qué tanto podemos prevenirlas? Pues habrá que tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo para contribuir a la salud de nuestro cerebro y a nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ninouska, por su extraordinaria exposición. Para tomar en cuenta algunos puntos que se han tocado acerca de la salud cerebral versus la salud mental y sus diferentes aspectos, ¿no? Que vimos. También hace de la prevención, pero creo que es mejor dicho, ¿no? Reducir el riesgo o retrasar las enfermedades neurodegenerativas y su caracterización y su origen. Ahora vamos a abrir la palabra a la audiencia. Si tienen preguntas para nuestra expositora, pueden hacerlas abriendo el micrófono, levantando su mano o utilizando el chat. Así yo lo puedo leer. Les damos su tiempo. Tenemos dos opciones, Camila. O quedó todo clarísimo, clarísimo, y por eso no tienen preguntas. O la otra es que hay tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Vamos a imaginar un intermedio entre las dos. A ver, Muchas gracias, doctora, por su exposición. Ha sido muy relajante y muy educativo escucharla. Me presento, soy Blanca Costa. Quisiera saber mucho más de estas. Ha sido muy interesante, ¿no? Pero muy poco tiempo para una gran exposición. Quisiera saber mucho más de este tema y quisiera poder charlar con usted sobre varias cosas que tengo que hablar con usted. Y quisiera sus contactos, por favor, que nos pueda dar para poder tener una charla personal, ¿no? Porque me interesa mucho esto de la neurociencia. claro que sí, con todo gusto. Están poniendo ahí aquí en la pantalla, como en el chat, el teléfono de referencia para cualquier comunicación conmigo. Ahí le dejo el teléfono para que el que quiera pueda escribirme por medio de ese número y yo con gusto, pues encantada de conversar con la persona que lo requiera. Blanca, gracias por su comentario además. Muchas gracias, doctora. Doctora, como vemos, creo que muchos quieren sus redes sociales, así que ahí está su número para los que están preguntando en el chat. Tenemos una pregunta de Alan Barja. Dice, buenas tardes, doctora. Un gusto escucharle. Quería preguntar si en un caso de un paciente joven que adquiera un trastorno neurodegenerativo, ¿podría deberse a un factor genérico o debido al contexto en el que viva el paciente, por ejemplo, la exposición a químicos, trabajos de riesgo, etcétera? Sí, me temo que sí. No es muy frecuente, Alan, no es muy frecuente, pero no podemos negar la posibilidad de que uno de los factores de riesgo importante es la exposición tóxica. Sí, sí, lamento que sí. Yo siempre preferiría decir no, que no tiene que ver con condiciones ambientales, pero sí hay casos, especialmente como usted lo dice, en edades jóvenes, en edades avanzadas, la posibilidad de que sea resultado de una influencia o una causa o una etiología tóxica es menor. En una persona con edad avanzada, tendríamos que pensar en que es una persona que tenía condiciones para el desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa o degenerativa. Mientras que en una persona joven existe la posibilidad de que sí sea resultado de una exposición tóxica. Sí es posible.
Esto me hace pensar, mientras vemos si hay alguna pregunta más, a mí me llama mucho la atención y siempre pienso en las personas que trabajan en dos lugares. Los jóvenes que trabajan en los surtidores de gasolinas y los jóvenes o las personas que trabajan con las aplanadoras. No sé si vieron ustedes estas máquinas, que son las que cuando se está asfaltando una carretera, hay una persona haciendo esto. No sé si lo vieron. Este tipo, por ejemplo, de exposición, este movimiento, que parece gracioso, o sea, ¿qué va a tener más bíceps, más tríceps? No es verdad. Aquí hay una exposición muy grande con una máquina como esta, y me imagino que Alan se refería también a esto, al hecho de estar expuesto a actividades peligrosas, y la inhalación de la gasolina o estas sustancias que tienen que ver con una invasión directa a lo que es el sistema nervioso central. Así que estos dos trabajos son trabajos que debieran tener un seguro, inclusive no solo de salud, sino un seguro de vida. Doctor, un placer. Le habla Robert. Quiero comentar una cosita y también hacerle una pregunta. El comentario tiene que ver primeramente al hecho de que, por lo general, cuando se tratan estos temas, siempre se dirige al aspecto más que todo de intervención y el aspecto de prevención es uno de los elementos que en algún punto se ha dejado de lado. Entonces, el hecho de que se abre más de la prevención en estos aspectos, yo creo que es sumamente importante. Sobre todo por esto que usted comenta, porque hay factores de riesgo bastante definidos que se podrían categorizar como para uno poder ofrecer, digamos, planes preventivos adecuados a las personas que estén en este tipo de circunstancias. También hay porque digo, está bien, hablamos de un aspecto cerebral, pero usted hizo un abordaje multidisciplinar en estos aspectos, tanto biológico como social como psicológico, y son elementos que se tienen que considerar. Y de aquí parte mi pregunta, y es más que todo materiales, es decir, materiales bibliográficos que traten este tema de prevención en las enfermedades neurodegenerativas, ya sean abordajes en libros o en artículos, o algunos programas preventivos que se han desarrollado en su nación, que podrían incluso poder aplicarse o adaptarse en otros países, pues porque, por ejemplo, en el caso de los países de Latinoamérica, lo que se llama como el tercer mundo, siempre el aspecto preventivo es una de las cosas que también se deja olvidado por el Ujú. tema quizás político y social, que bueno, no nos metamos allí, pero sí me gustaría como tener información al respecto como para profundizar un poco más sobre el tema, ya que me interesa un montón, de verdad. Claro que sí. Robert, si estoy bien, usted es colombiano, ¿verdad? No, yo soy venezolano, Ah, venezolano. yo soy A venezolano. ver, en Venezuela tenemos investigadores que han estado trabajando muchísimo, Robert, en los años anteriores, ¿no? Me temo que en Venezuela ahora enfrentamos una situación en la cual hemos tenido una migración de cerebros, que es como se llamaría, pues potente, ¿no? Potente. De su país yo podría recomendarle una lectura de una compatriota suya, que es la doctora Gladys Maestre. La doctora Gladys Maestre, que es psiquiatra de profesión y que actualmente es directora del laboratorio de biología del comportamiento de la Universidad de Texas en Río Grande, en Estados Unidos, ha hecho una serie de publicaciones sobre el tema de la importancia de la prevención de los, especialmente trastornos neurocognitivos, ¿no? Gladys Maestre creo que es un referente para usted, primero empezando por alguien compatriota suyo. Y tenemos investigadores como el doctor José Luna, que me parece que lo van a traer también los de Neurotech, que es el director del Biobanco Nacional de Demencias en México. Apúntese el nombre, José Luna Muñoz. Hay muchísimo material de él en línea y también está un colombiano extraordinario como es el doctor Francisco Lopera. El doctor Francisco Lopera es líder mundial en el estudio de un tipo de demencia, que es la demencia tipo Alzheimer familiar, y que también ha hecho publicaciones extraordinarias sobre factores de prevención. Entonces yo le podría recomendar estos tres. Ninguno, sin embargo, aborda el tema, o sea,
sí hablan de la prevención, sí hablan de la descripción de las enfermedades neurodegenerativas, pero me temo que un manual como el que usted me sugiere está esperando ser escrito, espero que por alguien como usted, ¿no? Entonces, más bien, yo espero en unos años poder dar como referencia más bien una publicación suya. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Llenar esas lagunas es bastante importante, sobre todo para nuestras naciones. De verdad que sí. Muchas Correcto. gracias, doctora. Doctora, también hay una pregunta más en el chat de Blanca. Dice, si una persona tiene TEA con depresión, ¿puede desarrollar algún tipo de enfermedad neuronal? No, no. Si escuché bien, TDA, ¿verdad? Trastorno de déficit de atención. No, TEA, TEA. trastorno de espectro autista. Bien, si es trastorno de espectro autista, la depresión no es un componente característico del trastorno de espectro autista. A ver, a diferencia de una persona sin trastorno de espectro autista, eh, una persona con espectro autista no tiene reparo en el contacto social. Me voy a permitir ponerla de ejemplo a Yesenia, que la tengo en pantalla. Yesenia, que la conozco en la vida real, que ha sido estudiante mía, que es estudiante mía actualmente en la universidad, es una persona que está permanentemente en contacto de las personas que en el aula siempre levantan la mano. Me imagino que es una de las estudiantes más conocidas de su nivel por sus características de personalidad. A ella, por supuesto, le afecta y le influye el contacto social. Por tanto, si yo mañana o el lunes que tengo clases con ella, paso por delante de ella y no la miro, ella va a decir, ¿qué fue? O sea, ¿en qué momento nos enojamos? ¿Cuándo nos hemos enojado que no me acuerdo? ¿Cierto? Porque le va a llamar poderosamente la atención que yo pase de largo y ni siquiera le haga así, ni le haga así, ni mueva una ceja, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Porque a ella le interesa el contacto social. Entonces, una observación como esa de un contacto social afectado la puede llevar a ella a una depresión. En la medida en que yo fuera una persona importante para ella, más, ¿cierto? En la medida en que soy menos importante, menos, pero siempre le afectaría. A una persona autista, sé que es gracioso lo que les voy a decir. Le vale madres que yo la mire, le vale madres que yo la salude, le vale madres que yo pase por delante de ella. Entonces, la posibilidad de que una persona con trastorno de espectro autista entre en un estado de depresión, como la conocemos para los no autistas, no es muy posible. Y que esto a la larga pudiera llevarla a una alteración de tipo degenerativo, se minimiza, Blanca, se minimiza la posibilidad. Entonces, esa combinación no sería algo que tuviera que preocuparnos. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta en el chat por Gabriela Ru. ¿Existen más probabilidades de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa si se llegó a sufrir un tumor cerebral? Sí, va a depender, Gabriela, de la ubicación donde tuvimos el tumor cerebral y la naturaleza del tumor. A ver, los tumores están catalogados en forma general dentro de lo que se llaman las neoplasias. ¿Qué son las neoplasias? Son los crecimientos celulares que muchas veces son parásitos y no tienen justificación. Cuando estas neoplasias son benignas, la mayoría de ellas son operables, son extirpables o en su defecto pueden ser dejadas en el lugar en el que están porque están situadas en lugares en los que no pueden ser retiradas, pero no representan un riesgo de vida para la persona. Me temo, sin embargo, que estas neoplasias podrían ser
no benignas, sino malignas, en cuyo caso existe el riesgo de que sean cancerígenas. ¿Mm? Y entonces estos tumores representan mucho más riesgo al momento de ser intervenidos. Cuando son retirados, podrían haber dejado una alteración permanente en el cerebro y esto sí podría en algún caso vincularse con una enfermedad degenerativa. Pero no es una regla, Gabriela, no es una regla, pero la probabilidad podría existir. Muchas gracias. Debido al tiempo, continuando las actividades que tenemos con Neurotech, debemos cerrar la reunión. Agradecemos sinceramente su participación y esperamos contar con usted en futuras oportunidades, ya que siempre nos brinda su apoyo y su conocimiento. En nombre de Neurotech, agradecemos a la doctora Ninoska y quedamos atentos a sus aportes en las neurociencias. Y por su tiempo para compartirlo con nosotros. Muchas gracias también a los que han asistido y avisarles que en los próximos días seguiremos con más actividades. Síganos en redes sociales y estamos publicando todas las charlas que están habiendo. Ya no es en unos minutos, sino ya estamos empezando con el Journal Club. El tema central será sobre el procesamiento unimodal jerárquico dentro de la corteza somatosensorial primaria durante una tarea de detección bimodal, impartido por el autor magíster Sergio Parra. Entonces, los esperamos en nuestra siguiente actividad. Gracias a todos por su participación. Gracias, Camila. Muchas gracias. Un placer, doctora. Un abrazo. Gracias, doctora. Excelente exposición. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.